Shalom amiguitos, mi nombre es Eli y hoy vamos a aprender la porción número 6 de la vida de Yeshua, que está en Juan capítulo 4. Comencemos. Yeshua y la mujer samaritana. Yeshua decide partir hacia Galilea, pero primero él necesitaba pasar por Samaria. Y llega a una ciudad de Samaria llamada Sicar. Esta ciudad era la que Jacob había dado a su hijo José, y donde se encontraba el pozo de Jacob. Yeshua, cansado, se sienta junto al pozo y en ese momento llega una mujer de Samaria, o sea, una samaritana. Yeshua le dice, dame de beber, y la samaritana le contesta, ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, siendo una mujer samaritana? Pues los judíos y los samaritanos no se hablaban. Entonces se da una conversación entre Yeshua y la mujer samaritana. Yeshua le dice que si ella conociera el don del Eterno y quién es el que le pide agua, ella le pediría a él y él le daría agua viva. La mujer no comprendía que Yeshua se le estaba revelando como el Mesías. Así que ella le contesta que de dónde le daría agua, ya que él no tenía vasija y el pozo era demasiado hondo. Y ella le pregunta, ¿de dónde tienes tu agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? A lo que Yeshua le explica que todo el que bebe agua de ese pozo tendrá siempre sed, pero el que beba el agua del que él da no tendrá sed jamás. Y esta agua será una fuente de agua que brota para vida eterna. Amiguitos, Yeshua lo que le está diciendo a la mujer samaritana era sobre el nuevo nacimiento, sobre la salvación, sobre la nueva vida que iba a venir sobre la persona que bebiera de esa agua que él da. Entonces sigue diciendo el relato que la mujer samaritana le pide de esa agua. Y Yeshua le dice, ve, llama a tu marido y regresa acá. Respondiendo la mujer le dice, no tengo marido. Yeshua le contesta, has dicho la verdad, porque 5 maridos tuviste y el que tienes ahora no es tu marido. La samaritana le responde, Señor, tú eres profeta. Y le pregunta a Yeshua sobre el lugar de adoración, ya que los padres de ella adoraron en ese monte, pero los judíos dicen que es en Jerusalén. Yeshua le contesta, llegará un tiempo donde no se adorará en ninguno de los dos lugares, porque ustedes adoran lo que no conocen. Entonces Yeshua le sigue diciendo, pero nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Amiguitos, aquí vemos que Yeshua le dice esto porque ellos adoraban a dioses paganos, a dioses falsos, pero nosotros adoramos al Dios eterno. También le dice que como el Padre eterno es espíritu y es verdad, los verdaderos adoradores deben adorarle con todo su ser, en espíritu y en verdad. La samaritana le dice que ella sabe que cuando venga el Mesías, él declarará todas las cosas. Entonces Yeshua le dice, yo soy el que habla contigo. Aquí Yeshua se le estaba revelando como el Mesías. En los tiempos de Yeshua, amiguitos, Judea estaba al sur, Samaria estaba en el centro y Galilea estaba al norte. Y al este estaba Perea, como vemos en el mapa. Los samaritanos eran una mezcla de judíos con personas de otras nacionalidades. La historia del origen de los samaritanos la podemos encontrar en Segunda de Reyes, capítulo 17, del versículo 24 al 41. En este pasaje nos cuenta que el rey de Asiria conquista Samaria, que es el reino del norte, y lleva como cautivos a Asiria a los judíos que se encontraban en esa ciudad. Además, el rey de Asiria lleva a vivir a Samaria a personas de otros países que adoraban a dioses paganos. Entonces, con el tiempo se produce una mezcla de razas y de religiones. Se produce una mezcla donde se adoraban a diferentes dioses. Eso es idolatría. Los habitantes de Samaria adoptaron las costumbres paganas de los pueblos
los extranjeros. Pasado un tiempo, cuando los judíos cautivos regresaron a Samaria, quisieron reconstruir el templo, pero los habitantes de Samaria se opusieron a la reconstrucción. Ellos fueron los principales opositores. Esto lo podemos leer en Esdras capítulo 4. Por eso, había una enemistad entre samaritanos y judíos. Y cuando los habitantes de Judea querían ir a Galilea, no pasaban por Samaria, sino que iban por la ciudad de Perea, cruzando el río Jordán hasta llegar a Galilea, como lo ven en el mapa. Por eso dice el relato que Yeshua necesitaba pasar por Samaria. En este relato vemos que Yeshua no juzgó ni avergonzó a la mujer samaritana por su condición de tener muchos maridos. Cuando Yeshua le dice a la samaritana que la salvación vendría de los judíos, es porque la salvación vendría a través de él. Yeshua era el representante de los judíos. Recordemos, amiguitos, que Yeshua era de la tribu de Judá, por eso se le dice judío. Yeshua debía pasar por Samaria para traer la salvación a esa ciudad. Las personas que vivían en Samaria eran una mezcla del pueblo de Dios, personas que habían pertenecido al reino del norte, o sea, a la casa de Efraín, y se habían mezclado con otras naciones paganas. Yeshua fue por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yeshua el Salvador en Samaria. Al llegar los discípulos a donde estaba Yeshua, se asombraron de verlo hablar con una mujer. La samaritana deja su cántaro y fue al pueblo a contarle a las personas todo lo que Yeshua le había dicho. Y les dijo, ¿no será este el Mesías? En aquel momento, estas personas fueron con ella a donde estaba Yeshua. Mientras tanto, sus discípulos le rogaban a Yeshua que comiera. Pero él dijo, yo tengo una comida que vosotros no conocen. Pero sus discípulos no comprendían. Ellos hablaban entre sí pensando que alguien le habían traído de comer. Yeshua les dice, mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió y termine su obra. Ustedes saben que falta 4 meses para la cosecha. Los campos ya están listos para recoger la cosecha. El que cosecha recibe salario y recoge fruto para vida eterna. Amiguitos, aquí Yeshua estaba haciendo referencia a alcanzar aquellas ovejas perdidas de la casa de Israel, de la casa de Efraín, y les enseñaba que todo aquel que hace la voluntad del Padre Eterno recibirá su recompensa. Y el relato nos sigue diciendo que muchos de los samaritanos creyeron en Yeshua, ya no por lo que la mujer samaritana les había dicho de él, sino por la palabra que salía de la boca de Yeshua. Por eso le rogaron a Yeshua que se quedara con ellos, y él así lo hizo. Y reconocieron que él era el Mesías, el Salvador del mundo. Aquí vemos, amiguitos, que Yeshua estaba abriéndole los ojos espirituales a los samaritanos para que ellos también creyeran en él y tuvieran tiempo de hacer teshuvá, o sea, de arrepentirse y que recibieran salvación. Yeshua envía palabras sobre el hijo de un oficial real. En Galilea había un oficial real que tenía a su hijo muy enfermo a punto de morir. Y fue hasta donde estaba Yeshua y le pide que fuera con él y sanara a su hijo. Yeshua le dice, ustedes solo creen si ven señales. El oficial le insistió a Yeshua para ir hasta donde estaba su hijo. Entonces Yeshua le contesta, ve, tu hijo vive. El oficial creyó a la palabra que le dijo Yeshua y se marchó para su casa. En el camino, sus criados le salieron al encuentro y le dijeron que su hijo estaba vivo. Y creyó el oficial y toda su casa. Este fue el segundo milagro de Yeshua. Amiguitos, espero que les haya gustado mucho esta enseñanza. Síganos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y Telegram. Y no se olviden de darle me gusta a nuestros videos y compartirlo con otros amiguitos. Nos vemos en una próxima enseñanza. ¡Shalom!